Bueno, en 1942, en Estados Unidos, se comenzó un proyecto secreto. Quizás ya saben un poquito la historia, pero para los que no saben, este proyecto se llamaba el Proyecto Manhattan. El Proyecto Manhattan era un proyecto secreto de parte de científicos de los Estados Unidos y de todas partes del mundo, los mejores físicos, los mejores científicos, los militares y líderes que estaban planeando construir un proyecto, una arma que nunca se había visto antes en la historia de la humanidad. Y este proyecto Manhattan era la creación de la bomba atómica. Y no sé si ustedes quizás ya han visto la película que está ahorita en cines, que ahorita se hizo todo el debate o toda la cura de ver que si vas a ver Barbie o vas a ver Oppenheimer. Y bueno, yo no he visto Barbie, pero Oppenheimer es la película que está basada en este proyecto. Está basado en el hombre que creó este proyecto. No fue la persona que lo hizo solo, pero fue la persona que lideró este proyecto y que dio a vida a la bomba atómica. Y bueno, algo súper interesante de este proyecto es que estuvo secreto por años, desde 1942 hasta 1945, cuando se explotaron estas dos bombas en Hiroshima y Nagasaki. Y quizás han visto fotos o han visto videos de estas explosiones pasando. Y es verdaderamente trágico, ¿no? Porque cuando investigas y te das cuenta de lo que pasó, pues te das cuenta de que miles de personas murieron en instantes. Y miles de japoneses murieron en instantes. Y este proyecto es algo bastante controversial y nos hace cuestionar mucho la moralidad de los seres humanos, ¿no? Y si estas decisiones debieron haber sido hechas. Porque en ese tiempo Japón todavía seguía peleando en esta Segunda Guerra Mundial y no se habían rendido. Y como los alemanes, los japoneses eran muy difíciles pues, derrotar. Así que Estados Unidos, como una medida drástica, decidieron explotar estas dos bombas. Y el mundo en general y el público no sabía qué estaba pasando. La única manera en la que se dio cuenta esto fueron en periódicos, en las noticias, que no eran noticias como el día de hoy, pero era más como pasar la voz, mandar informes y este tipo de cosas por radio, que se dieron cuenta que estas dos bombas habían tenido un efecto y habían parado y destruido la Segunda Guerra Mundial. Algo que se me hace súper interesante de este suceso en nuestra historia de la humanidad es que cambió totalmente la manera en la que vemos el mundo, la manera en la que se hacía la política, la manera en la que la guerra se hace el día de hoy. ¿Por qué? Porque ahora eso encadenó una cadena y una guerra fría, no sé si lo han escuchado, una guerra entre los Estados Unidos y el Partido Comunista de Rusia, donde se empezaron a crear diferentes proyectos nucleares y ahora cada país, diferentes países alrededor del mundo tienen bombas nucleares o tienen estas armas nucleares con las que en cuestión de minutos y segundos para un día al otro nuestro mundo totalmente puede ser destruido y aniquilado. Y bueno, qué más esperanza que eso, ¿no? Qué loco está eso, ¿no? Que tenemos esto a nuestras manos. Los seres humanos crearon esto. Y a la misma vez esto previene de que haya más guerras entre países, ¿verdad? Porque están estas armas que pueden destruir todo lo que sabemos de nuestra tierra. Y algo súper interesante de este proyecto no es la magnitud del proyecto o las consecuencias del proyecto, pero me puso a pensar qué tan inesperado ha de haber sido vivir en esos tiempos, porque pues yo nací en el 97, no sabía nada de esto, hasta después que te das cuenta. Pero haber nacido en estos tiempos o ya ser un adulto y darte cuenta de este proyecto, de unas bombas nucleares que destruyeron a miles de personas en segundos, qué loco sería eso, ¿no? Algo súper inesperado que nadie se esperaba que iba a terminar de esa manera, o que la guerra iba a terminar de esa manera, o que ahora estamos en un problema moral, un problema donde nuestro mundo puede ser destruido en cuestión de
minutos o horas simplemente por tener estas armas. Qué loco está eso, ¿no? Cuando algo inesperado que no tenías pues en espera o que no tenías pues que no lo veías venir y ahora lo ves venir y no sabes cómo reaccionar a eso. ¿Cómo reaccionas a las cosas inesperadas que pasan? ¿Y cómo reaccionas a las cosas inesperadas que pasan alrededor del mundo? Y el día de hoy vemos un montón de cosas en nuestras noticias, ¿no? Es súper fácil caer en los miedos y en las controversias y en las conspiraciones que vemos alrededor de nuestro país, alrededor del mundo, en las guerras que están sucediendo, en los sucesos, en los problemas. Y vemos estas conspiraciones y a veces como que, bueno, ¿hay aliens o no hay aliens? O sea, ¿qué pasa con la educación? ¿Qué está cambiando las ideas de ideología en nuestra educación? Están totalmente cambiando. Nuestros gobiernos, ya no podemos confiar en nuestros gobiernos. ¿Y qué pasa cuando aquellas cosas en las que ponías tu confianza, ahora inesperadamente no te esperabas que esas instituciones en las que creías son totalmente corruptas? O incluso en nuestras iglesias, muchos de nosotros hemos ido a iglesias y hemos experimentado que una iglesia se vea bien por fuera, pero cuando te empezabas a ser parte de esa iglesia te dabas cuenta la corrupción que había y la maldad que había dentro de esa iglesia. O incluso de un lado más personal, ¿no? Cuando no te esperas de una traición de alguien que amas o de algún familiar que te dijo y juró protegerte toda tu vida y te traicionaron y no te esperabas esas noticias. ¿Qué hacemos? ¿Cómo reaccionamos cuando aquellas cosas que no esperábamos pasan y nos rompen el corazón y nos traen una gran aflicción y frustración y ansiedad? ¿Cómo reaccionamos a esos momentos tan duros y tan difíciles? Y el día de hoy me gustaría practicar, y creo yo que el Salmo 91, que es el pasaje en el que vamos a estar hablando, que es un salmo que quizás muchos de ustedes ya han escuchado es uno de mis salmos favoritos desde chico. Mi mamá, porque crecí en iglesia, mi mamá pues me hizo o nos hizo a mí, a mis hermanos, que nos memorizábamos este salmo, y era de que tenías, así como te memorizabas las tablas de las matemáticas, tenías que memorizarte este salmo. Este y el Salmo 23, ¿no? Eran como los clásicos de cristianos. Entonces, pero es un salmo muy, muy bueno y muy poderoso. Y debo decir que, aunque me lo memoricé de niño, ahorita la neta no tengo idea de cómo va completamente. Te lo puedo recitar un poquito, pero no completo. Así que, pero es un salmo muy, muy bueno. Probablemente debería de memorizarlo. Pero hoy vamos a hablar de este salmo y vamos a hablar de qué pasa cuando en momentos inesperados, momentos difíciles en nuestra vida, ¿qué promesas nos da Dios en esos momentos? ¿Cuáles son las promesas de Dios en los momentos duros y difíciles de nuestra vida? Y bueno, para aquellos que van a estar tomando notas y que me van a estar siguiendo ahí, si quieres un título de este mensaje, le puse Divinas promesas para momentos inesperados. Divinas promesas para momentos inesperados. O si quieres un subtítulo de eso, puede ser Reflexión del Salmo 91. Y bueno, entonces, ¿cuáles son estas promesas que Dios nos da en este salmo? Vamos con la primera, vamos a empezar. Y son varias promesas y la verdad no tengo el tiempo suficiente como para quebrarlas y leerlas, pero vamos a hablar de tres y vamos a resumir las últimas al final de este mensaje. ¿Está bien? Y los animo a que ustedes en su tiempo libre pues se metan y puedan buscar estas promesas y lean este salmo y pues literalmente le busquen y investiguen en su propia cuenta, en su propia casa, ¿no? Pero bueno, vamos a empezar. ¿Cuáles son estas promesas de Dios que Dios nos da en momentos inesperados? La número uno es Dios nos protege. Dios nos protege. Podemos creer en Dios porque Dios nos protege. Dice así, el número 1 al 4 dice, el que habita el abrigo del Altísimo descansará a la sombra del Todopoderoso. Yo digo al Señor, mi fortaleza, el Dios en quien confío. Solo Él puede librarte de las trampas del cazador y de mortíferas plagas, pues te cubrirá con sus plumas y bajo sus alas hallarás refugio. Su verdad será tu escudo y tu baluarte.
Qué increíble está estos versículos, ¿no? Como que Dios te protege, Dios es nuestra fortaleza. Hay dos metáforas aquí que podemos ver que nos explican cómo es la protección de Dios, cómo funciona la protección de Dios. Y estas dos metáforas que vemos en este salmo, el primero está en el versículo 2 que leímos y que dice, yo digo al Señor, tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien confío. La primera metáfora que nos enseña cómo es la protección de Dios es que Dios es como un refugio y una fortaleza. ¿Cómo es un refugio y una fortaleza? Es como un castillo, es como ladrillos, es como cemento bien fundamentado, fuerte. Es difícil de penetrar, no lo puedes destruir con lanzas o con flechas o con una espada. Es muy difícil que quieras destruir una fortaleza con simples herramientas, ¿no? O simples armas de los tiempos pasados. Y hace unos meses tuvimos el privilegio, yo y mi familia, de poder viajar en Europa y tuvimos el privilegio de estar en un viaje, en un tour en autobús. Y estuvimos viajando por diferentes lugares y en uno de esos lugares en los que nos sorprendió bastante y nos fascinó mucho, saliendo de Austria en autobús hacia Italia, que era un recorrido bastante largo de varias horas, nos empezamos a dar cuenta que cuando empezamos a entrar a Italia, pues viendo las granjas, viendo las casitas y viendo pues todo el paisaje y todas las comunidades que había a nuestro alrededor, nos empezamos a dar cuenta, yo y mi familia, que había estas pequeñas fortalezas, estos pequeños castillitos en diferentes cerros de nuestro recorrido. Y estaban como a 5 o 10 minutos. Se das de cuenta que 5 minutos y veías una pequeña fortaleza a lo lejos. Y decías, no manches, mira esa fortaleza. Es como que un castillito súper chiquito ahí en ese cerro, ¿no? O mira, a los 10 minutos volteabas a ver a otro lado, del otro lado del autobús, y veías otra fortaleza chiquita, otro castillito ahí. Y lo fascinante de estas fortalezas es de que estaban casi intactas. Y no fuimos y no nos paramos para verlas ni nada de eso, pero las podías ver desde lejos, desde el autobús, que estas fortalezas estaban todavía pues bien fundamentadas. No creo que las hayan creado, las hayan hecho recientemente. Se veían como fortalezas o castillos que ya llevaban años y tiempo de vida. Y algo muy loco que me sorprendió es la vida que tenían esos castillos, que estaban todavía fuertes y fundamentados, que estaban bien, que estaban completos, que probablemente podías ir y darte un tour y ver todo lo que pasaba ahí, todo lo que había en esos castillos. Y, y se me hizo algo muy loco, ¿no? Que a pesar de los años, porque no sé ustedes, pero en esas épocas se daba mucho las conquistas, el atacar, el retomar territorio, destruir este tipo de fortalezas y este tipo de cosas. Y es sorprendente que estas fortalezas aún estaban bien paradas y bien fundamentadas. Y así este versículo describe la protección de Dios sobre nosotros, que es como una fortaleza, que es fuerte, que es poderosa, que es difícil de destruir, que aguanta a través del tiempo. La protección de Dios aguanta a través del tiempo. La segunda metáfora que usa aquí en este versículo es que la protección de Dios es como una madre que cubre con sus plumas. Y está en el versículo 4, dice, pues te cubrirá con sus plumas y bajo sus alas hallarás refugio. Su verdad será tu escudo y tu baluarte. Las alas de las aves no son las más fuertes, no sé ustedes, pero las alas de un pájaro, y aquí tengo unas plumas que encontré, que compré, de hecho, en Europa, que eran parte como de una gorra. Y son unas plumas, ¿no? No sé si las pueden ver o no, si se pueden ver, no sé. Pero son diferentes plumas, ¿no? De diferentes pájaros, me imagino. Están muy bonitas y todo. Pero algo que me doy cuenta cuando estoy viendo estas plumas es que la verdad es que son bastante frágiles. Si simplemente le doy un retorcijón, ahorita esta pluma se rompe, ¿no? Y obviamente, pues cuando estamos hablando de todo el pájaro completo, de todas las plumas completas, pues son diferentes, son todas acumuladas y son fuertes y son impermeables también, ¿verdad? Contra la lluvia y todo eso. Entonces, no son demasiado frágiles que no sirven para nada, obviamente sí sirven, pero son frágiles cuando las tienes aquí contigo. O sea, flotan en el aire, ¿no? O sea, son pequeñas, son diminutas, son tiernas. Y algo interesante
que como describe la protección de Dios aquí es como una madre pájaro, una madre que cubre a sus hijos con sus alas, que los hijos cuando están en peligro, cuando hay lluvias, cuando hay viento, cuando hay frío, pueden entrar a las alas de su madre y su madre los protege y los cuida de todos esos climas, ¿no? Y algo muy loco de eso es que no significa que la madre no es inmune a estas circunstancias. La madre cubre a los polluelos y los polluelos están cubiertos, pero la lluvia todavía le está cayendo a la mamá, el frío todavía lo soporta la mamá, y bueno, todo eso la mamá lo tiene que soportar. Y eso está muy, muy interesante. ¿Por qué? Porque nos está describiendo cómo actúa Dios y la protección de Dios. Que la protección de Dios no solo es fuerte, no solo es poderosa, pero que la protección de Dios también es nuestro lugar seguro. Y que la protección de Dios es tierna y es como una madre protegiendo a sus hijos, llena de amor sacrificial. Wow, ¿no? El predicador Charles Spurgeon, un predicador bautista muy reconocido de los años 1800, dice esto sobre estos versículos de los Salmos. Dice, comunión con Dios es seguridad. Lo más cerca que estemos del Padre Todopoderoso, lo más confiados en Él podemos estar. Comunión con Dios es seguridad. ¿Dónde está tu seguridad? ¿De dónde agarras tu seguridad? ¿Es a través de tus obras? ¿Es a través de aquello que puedes controlar? ¿O es a través de tu comunión con Dios? Cuando vas y buscas de Él y te vas a su protección y Él te cubre. Así que, ¿qué nos dicen estas dos metáforas de la protección de Dios? La protección de Dios es incomprensiblemente fuerte, pero también es tierna y sacrificial. La segunda promesa que vemos y que podemos tomar en momentos inesperados es que Dios nos rescata. Número 2, Dios nos rescata. El versículo 5 a 13 de ese Salmo 91 dice, no temerás al terror de la noche, ni la flecha que vuela de día, ni la plaga que acecha en las sombras, ni la peste que destruye a mediodía. Podrán caer a tu lado 1000 y 10,000 a tu derecha, pero a ti no te afectará. No tendrás más que abrir bien los ojos para ver a los impíos recibir su merecido, ya que has puesto al Señor por tu refugio, el Altísimo por tu protección. Ningún mal habrá de sobrevenirte, ningún desastre llegará a tu hogar, porque Él ordenará que sus ángeles te protejan en todos tus caminos. Con sus propias manos te sostendrán para que no tropieces con piedra alguna. Aplastarás al león y a la víbora, hollarás al cachorro del león y la serpiente. Cuando lees estos versos de este salmo, te hace sentir como que todo va a estar bien, ¿no? Como que Dios está contigo, que Dios te va a proteger. No le voy a temer al miedo, no le voy a temer a las enfermedades. Dios me protege, Dios va a estar conmigo si solo creo en Él. Y hay algo, no sé ustedes, pero cuando lees esto te sientes bien, te sientes motivado, te sientes inspirado, te sientes protegido, pero a la misma vez cuando somos reales, cuando somos auténticos, cuando somos honestos, a veces creemos una mentira que a veces pensamos que si creemos en Dios, nada malo nos va a pasar. Que si leemos la Biblia lo suficiente, nada malo nos va a pasar. Que si vamos a la iglesia, que si oramos, que si escuchamos canciones cristianas, que si cambiamos nuestro lenguaje, que si cambiamos algunas cosas en nuestra vida a un lado un poquito más cristiano, nada malo nos va a suceder. Y no sé ustedes, pero esa es una mentira. Porque crees en Dios no significa que no hay problemas. Pero muchas veces nos desanimamos cuando pensamos de esa manera. E incluso en Lucas 4, versículo 9 a 12, para darles un poquito de contexto, después de que Jesús fue bautizado, se fue al desierto por 40 días. Y después de esos 40 días de estar en ayuno y no haber comido nada, el diablo llegó y empezó a tentarlo, empezó a darle una tentación a Jesús. Y esto fue antes de su ministerio. Y de las tentaciones, no las voy a leer todas porque no nos alcanza el tiempo, pero una de las tentaciones que el diablo le hace a Jesús es directamente tomando estos versículos que acabamos de leer. Bueno, una parte de esos versículos.
Y se los voy a leer. Es en Lucas 4 del 9 al 12. Estoy leyendo de la Nueva Versión Internacional. Y dice así, 9 dice, luego el diablo lo llevó a Jerusalén e hizo que pusiera de pie sobre la parte más alta del templo a Jesús y le dijo, si eres hijo de Dios, tírate abajo desde aquí, pues escrito está, ordenará que sus ángeles te protejan con sumo cuidado, en sus manos te sostendrán para que no tropieces con piedra alguna. Está dicho, no pongas a prueba al Señor tu Dios, respondió Jesús. Qué interesante, ¿no? Que toma ese mismo salmo que acabamos de leer. Ordenará que sus ángeles te protejan con sumo cuidado y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con piedra alguna. Es el mismo versículo que acabamos de leer ahorita. Y ahorita el diablo le está diciendo eso a Jesús, diciéndole, bueno, la Biblia dice que no te va a pasar nada y que va a mandar a tus ángeles que te protejan. Aviéntate, o sea, no te va a pasar nada. Y Jesús le dice, no pongas a prueba al Señor tu Dios. Hay unas cosas que podemos observar de estos versículos que acabamos de leer de Lucas. Uno es, el diablo probablemente sabe mejor la Biblia que cada uno de nosotros. Sí. Y esa es una verdad. El diablo probablemente es un mejor teólogo que nosotros. ¿Por qué? Porque su trabajo es saber estas cosas. Su trabajo es moldear estas cosas a su manera y hacerlas una mentira. La cosa que podemos observar de este versículo es, el diablo sabe moldear las promesas de Dios a su propia manera y revelación. Podemos ver cómo el diablo usa esos versículos que Dios usa para rescatarnos en Salmo 91. Y aquí los está usando para retar a Jesús y diciéndole, hey, simplemente aviéntate, Dios te va a cuidar. Dios no va a dejar que nada malo te pase. Y aunque eso sí es una verdad, el diablo aquí está tratando de retar a Jesús y está tratando de moldear las cosas de una manera que no es. La tercera cosa, y esa aplica más a nosotros también, es que el diablo quiere plantarnos, que si experimentamos sufrimiento es porque la promesa de Dios probablemente es falsa. Y esta es la gran trampa y la gran mentira que el diablo pone a veces sobre nuestras vidas y nuestras mentes. Cuando estamos pasando por momentos difíciles, cuando tenemos a ese familiar que está pasando por una enfermedad terminal y estamos orándole a Dios, Dios ayuda, rescata a mi familiar, rescata a mi familia, rescata a mi mamá, rescata a mis seres queridos, rescátame de esta situación en la que me he metido, rescátame de esto. Dios, ¿por qué no escucho de ti? ¿Por qué no te encuentro cuando estoy pasando por estos momentos difíciles? Y a veces pensamos y nos desanimamos y decimos, ¿dónde está Dios? Si Él prometió rescatarme. ¿Por qué dejó que estas cosas pasaran a mi vida? ¿Por qué dejó que estos problemas llegaran a mi vida? Si yo voy a la iglesia, si yo oro, si yo escucho de Él, ¿por qué? ¿Dónde está Dios? Y esa es la mentira que pone el diablo. Que si Dios no está ahí en ese momento en el que pensamos, que probablemente Dios no existe, que probablemente Dios es un mentiroso. Tim Keller, un pastor presbiteriano y apologista muy reconocido en Nueva York, uno de mis predicadores favoritos ¿cómo se llama? De las personas intelectuales favoritas que recientemente acaba de fallecer, dijo esto sobre también su comentario sobre este salmo. Dice, las verdaderas cosas que las personas fieles, pueden perder en el sufrimiento son cosas que finalmente son prescindibles. El verdadero tú, el que Dios está creando, no puede ser dañado. Lo voy a leer esa parte otra vez. El verdadero tú, el que Dios está creando, no puede ser dañado. Spurgeon, predicador bautista que mencioné al principio de la prédica, dice también esto. Es imposible que le suceda algún mal al hombre amado del Señor. Las calamidades más aplastantes solo pueden acortar su viaje y acelerarlo hacia su recompensa. El mal para él no es un mal, sino solo un bien en una forma misteriosa. Las pérdidas lo enriquecen, la enfermedad es su medicina, el reproche su honor, la muerte su ganancia. Ningún mal en el sentido estricto de la palabra puede sucederle, pues todo está dispuesto para bien. Dichoso el que se encuentra en tal caso. Está seguro donde otros están en peligro. Y escuchen esta última parte. Vive donde otros
mueren. El rescate que Dios promete aquí en esta promesa va más allá de lo material, va más allá de lo físico. Es un rescate eterno y divino. Sí, Dios rescata en el momento, pero cuando Dios no vemos ese rescate en ese momento, no significa que Dios no nos va a rescatar. No significa que si creemos en Él, Dios se ha olvidado de nosotros. Y ahorita lo vamos a ver en la siguiente promesa. Dios nos promete que nos va a rescatar más allá de lo que podemos ver en el momento, pero que Dios ya nos ha rescatado eternamente y con su amor sacrificial. Y vamos a terminar con eso al final de esto. Esto nos lleva a la siguiente promesa que va de la mano de esta, que sería la promesa 3 que vemos aquí. Dios nos acompaña en momentos de angustia. Dios nos acompaña en momentos de angustia. Versículo 15 dice, Él me invocará y yo le responderé. Estaré con Él en momentos de angustia. Lo libraré y lo llenaré de honores. Vean esa parte de ese versículo. Estaré con Él en momentos de angustia. Dios no solo promete salvarnos en el momento, pero Dios promete estar con nosotros en medio de esa circunstancia, de esa situación, de ese problema. Dios promete caminar con nosotros en nuestros momentos difíciles. ¿Qué tipo de Dios hace eso? ¿Qué tipo de creador, qué tipo de ser más grande que creó el universo hace eso? Que no solo promete salvarte algún día, pero que promete acompañarte en tu momento difícil, en tu momento pesado, en tu momento de confusión, en tu momento donde inesperado Dios está con nosotros y camina con nosotros. Segunda de Corintios 4, 14 al 17 dice esto. Pues sabemos que aquel que resucitó al Señor Jesús nos resucitará también a nosotros con Él. Nos llevará junto con ustedes a su presencia. Todo esto por el bien de ustedes. Pero que la gracia que está alcanzando a más y más personas haga abundar la acción de gracias para la gloria de Dios. Por tanto, pongan atención a estos versículos. No nos desanimamos. Al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día tras día, pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Confiar en esta promesa de Dios significa que en los momentos más difíciles de nuestra vida, donde Dios se hace presente, no por el acto de rescatarnos antes del problema, pero que Dios en medio del problema usa esa situación, usa las situaciones difíciles y pesadas de nuestra vida para bien. Dios sabe lo que estás pasando. Dios sabe lo que está ocurriendo en tu vida. Dios no te deja. Así que si tú crees en Dios, si estás pasando por un momento difícil y dices, ¿dónde está Dios? Dios está contigo. Dios te está acompañando. ¿Por qué? Porque esa es la promesa que nos da en este versículo, en este capítulo de Salmos, perdón. Y por último, vamos a, ya para cerrar y para resumir estas promesas, ¿verdad? No, como dije, no tengo el tiempo para quebrar cada promesa de este salmo, pero están buenísimas, así que si tú las quieres ver desde tu casa, desde tu Biblia, pues tómate el tiempo y las puedes buscar y te puedes meter y puedes ver lo que Dios dice, ¿no? Pero para cerrar, ¿cuáles son algunas otras promesas que Dios nos hace y Dios nos da? Bueno, el versículo 14 al 16, que son los últimos versículos de este salmo, dice así: yo lo libraré porque Él me ama. Y aquí está Dios hablando, es Dios el que está diciendo, yo lo libraré porque Él me ama. Y quiero hacer una pregunta antes de continuar. Dice aquí, yo lo libraré porque Él me ama. ¿Cuánto amas a Dios? ¿Cuánto estamos en verdad amando a Dios en nuestra vida? La siguiente parte dice, lo protegeré porque conoce mi nombre. ¿Conoces el nombre de Dios? ¿O solo fingimos o pensamos que conocemos el nombre de Dios? ¿En verdad le has puesto valor y te has puesto a pensar en lo que significa el nombre de Dios? Los nombres que se le atribuyen, el poder que tiene su nombre.
Lo protegeré porque conoce mi nombre. Él me invocará y yo le responderé. Me encanta esa parte. Él me invocará. Es un área en la que yo batallo bastante, no sé ustedes, pero tengo que ser muy honesto. A veces batallo en invocar a Dios en mi vida, porque a veces quiero yo tener el control de lo que está pasando alrededor de mí, y a veces yo quiero controlar todo lo que está sucediendo. Pero ¿estás invocando el nombre de Dios? ¿Qué tanto buscas a Dios en tu día a día? ¿Qué tanto buscas a Dios en tu caminar? ¿Qué tanto buscas a Dios en tus tiempos, en tus 24 horas que tienes? ¿Estás creando ese espacio para buscar a Dios? Porque Él dice, si lo invocas, yo le responderé, dice Dios. Estaré con Él en momentos de angustia, que es el versículo que acabamos de leer. Lo libraré y lo llenaré de honores. Lo colmaré con muchos años de vida y le haré gozar de mi salvación. En resumen, con estas promesas, que son 7 promesas las que vemos en total en este Salmo 91, y hay 4 promesas que las primeras 4 promesas que vemos en este salmo son promesas prácticas, son promesas para el día de hoy, son promesas que podemos ver a Dios palpable y que podemos ver a Dios haciendo en nuestras vidas el día de hoy. Y muchos de ustedes probablemente ya han visto y pueden dar testimonio de cómo Dios se ha movido y ha sido fiel en esas promesas en sus vidas. Y estas 4 promesas son que Dios nos protege, Dios nos rescata, Dios nos acompaña en angustia y Dios contesta nuestras oraciones. Esas son las 4 promesas que el día de hoy podemos ver, que podemos ver a Dios en acción con estas promesas. Y luego las últimas 3 promesas que nos da son las promesas eternas para nuestro futuro, las promesas que van más allá, las promesas en las que tenemos que tener fe y confiar el día de hoy, porque no las podemos ver, pero Dios dice que nos hace estas promesas para el fin de los tiempos. Y esas promesas son que Dios nos llena de honores, Dios nos da larga vida, Dios nos da salvación espiritual, emocional y física. Así que, ¿qué dicen estas promesas de Dios? O sea, me estás diciendo estas promesas, pero ¿qué dicen estas promesas de Dios? ¿Qué nos dicen? ¿Qué nos dice esto del carácter de Dios? ¿De quién es Dios? ¿Y cómo va aplicado hacia nosotros? Romanos 8, 11 al 17. Yo sé que es un poquito largo, pero si me pueden acompañar ahí, ya estoy cerrando en lo último. Y pongan atención a esta parte, dice, y si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, él mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que vive en ustedes. Por tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la carne, porque si ustedes viven conforme a ella, morirán. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el Espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, Abba, Padre. El Espíritu mismo asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pongan atención a esta última parte. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Yes. Podemos creer en las promesas de Dios en momentos inesperados, en tragedias, en momentos difíciles de nuestra vida. Porque Dios no solo promete cuidarnos y protegernos en el momento, pero porque Dios promete darnos algo que va más allá de nuestra tierra. Una promesa, una protección, un rescate, una salvación que va más allá de este planeta azul en el que vivimos. Una salvación eterna, una salvación en la que una vida después de esta, en la que el sufrimiento ya no existe, donde las calamidades, donde las enfermedades ya no son parte, donde esto en lo que estamos experimentando en esta pequeña aventura en la que estamos en nuestra bella tierra es incomparable a los años y la eternidad que vamos a vivir con Dios en su presencia.
Y esa es nuestra gran promesa como cristianos, como hijos de Dios, como seguidores de Cristo, de que no se trata simplemente de ver a Dios en el momento, pero que lo veremos todo en eternidad cuando creemos en Él, cuando somos fieles a Él, cuando resistimos, cuando estamos cerca de Él en el momento. Porque su poder y su amor y su misericordia trascienden más allá de nuestro mundo físico, pero hacia una promesa eterna. Ya con eso técnicamente estoy cerrando y quiero dar una última historia. Hace unas semanas tuvimos bautizos en nuestra iglesia. Muchos de ustedes estuvieron ahí, rentamos un rancho allá por Santa Fe, en Tijuana, y tuvimos bautizos, varias personas se bautizaron, creo que fueron como 16 personas. Y tuve el privilegio de bautizar junto con mi papá, y pues después de ahí teníamos el tiempo para convivir y tener comunión como iglesia. Y pues nos pusimos a jugar fútbol, había una red de voleibol y pues estaba la alberca donde estaban los bautizos, ¿no? Y se les dijo a todas las personas de la iglesia, en especial a los niños, que iban a poder meterse a la alberca después de los bautizos. Y bueno, pues yo era la persona que estaba ayudando a los que se estaban bautizando a subirse a las escaleras y todo eso, ¿no? Y el agua estaba un poquito fría, pero no estaba lo suficientemente fría para no aguantarla después de un ratito, ¿no? Entonces se bautizaron todos y todos están, el pastor pues quería dar una motivación y unas palabras a las personas que se bautizaron como de ánimo. Así que varias personas empezaron pues a darle palabras de ánimo y motivar a estas personas que se bautizaron. Y todos los niños estaban listos y se empezaron a poner en fila y ya estaban como preparados para meterse a la alberca. Y me estaban diciendo a cada rato, hey, ya podemos entrar a la alberca, ya podemos entrar a la alberca. Y dije, no, espérate, los están motivando, les están hablando ahí, ya que acaben ahorita, pues ya ahorita vamos se pueden meter, ¿no? Ya, ok, ya tienen tus flotadores y todos estaban en fila ahí, ya estaban desesperados de poder meterse a la alberca. Y otra vez, hey, ya nos podemos meter, ya nos podemos meter. No, no, espérate, dile al pastor porque yo no tengo control de esas cosas, ¿no? Y como que no, ya déjenos meter, nos estamos quemando aquí afuera, ¿no? Y era como que sí, ya nos vamos a meter. Y al final de todo eso, pues se acabó la palabra de ánimo que se les dio a las personas que se bautizaron. Y al final, pues bueno, ya, pueden entrar a la alberca. Y todos, y no todos, pero la mayoría, pues estaban ahí, ¿no? Yo estaba en las escaleras y los estaba ayudando a que se metieran al agua. Y pues muchos de ellos tuvieron como el shock de que no esperaban que el agua iba a estar fría. Y ya les dije, no te va a pasar, ahorita se te quita. Y todos súper emocionados. La mayoría tenían sus flotadores, sus donitas, sus de estos de aquí de los hombros. Y todos súper emocionados y se empezaron a meter. Y me di cuenta que los niños que estaban más emocionados, no voy a mencionar nombres para los papás que están ahí, pero tú conoces a tus hijos. No, no se crean. Los niños que estaban más emocionados de meterse a la alberca, en cuanto se metieron a la alberca, empezaron a tener miedo. Empezaron a decir, no, no, o sea, y la alberca no era honda, o sea, la podías tocar. La mayoría de los niños que estaban ahí podían tocar con las puntas de sus pies o con sus pies podían tocar la alberca, entonces podían estar parados. Pero en el momento estaban llenos de miedo, ¿no? Es como que no, ya no quiero estar aquí, mejor sácame, mejor sácame. Y era como que, hey, querías meter en primer lugar y ahora te quieres salir. Y ahí estaban las mamás y los papás ayudándome pues a sostenerlos y ahí estaba con ellos, hey, no te va a pasar nada y todo eso. Y me hizo pensar después, con el tiempo, ¿no? Es a lo que quiero llegar, pero me hizo pensar después que a veces nosotros también somos como niños que entramos, que estamos tan emocionados, estamos tan expectantes, tenemos esperanzas y tenemos sueños, tenemos metas. Y luego como niños entramos al agua y nos metemos. Y estamos tan emocionados y entramos y luego no podemos tocar el suelo. Y el suelo no está abajo y lo podemos tocar y no nos va a pasar nada, pero tenemos miedo y en el momento pensábamos que todo iba a estar bien y en el momento tenemos miedo y nos consume ese miedo y dices, no, 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 ya no quiero estar aquí, ya no quiero estar aquí, me voy a ahogar y probablemente no te vas a ahogar, pero te sientes como que te vas a ahogar o quizás te estás ahogando en esos mismos miedos, en esos mismos problemas y me hizo pensar mucho sobre eso, en momentos donde yo me he sentido en los que me estoy ahogando en esos miedos, en esos problemas, en esas angustias, en la preocupación del qué vendrá y qué va a ser y qué viene en el futuro porque no sé qué es lo que va a venir. ¿Cómo voy a salir adelante? ¿Cómo voy a conseguir este dinero para sacar a mi familia adelante?
¿Cómo voy a conseguir ese trabajo? ¿Cómo voy a conseguir ese sueño o esa carrera que tanto he soñado? ¿Cómo voy a cumplir ese propósito que Dios me ha dado? Y tengo miedo y te consume y te empiezas a ahogar en el miedo y en la angustia del momento. Y sabes, Dios es como esos adultos, como ese papá y esa mamá, que cuando nos sentimos que nos estamos ahogando, cuando sentimos que no podemos más con los problemas, Dios nos da la mano y Dios nos jala hacia Él. Y nos dice, todo va a estar bien, no te vas a ahogar, no te va a pasar nada, yo estoy contigo. Y Dios funciona de esa manera. La promesa de Dios es que Él está con nosotros en esos momentos. Que en los momentos de miedo que estamos pasando, Dios nos da su mano, nos jala hacia Él, y nos abraza y nos dice, todo va a estar bien, no te va a pasar nada, aquí estoy, yo tengo control de todo esto. Y el día de hoy me gustaría retarte, me gustaría hacer una oración para aquellas personas quizás como creyente. Quiero empezar, quizás como creyente, por mucho tiempo dices, bueno, he ido a la iglesia y he creído en Dios y he leído la Biblia varias veces y todo esto, pero ¿sabes qué? Me siento en un lugar donde me siento estancado, donde a veces siento que me estoy ahogando en mis propios problemas, a veces siento que me estoy ahogando en estas metas que tenía y no sé, a veces no sé si Dios está conmigo. A veces no sé si en verdad Dios me está acompañando. Y quiero decirte que Dios sí te está acompañando. Dios sí está contigo. Dios sí te jala hacia Él. Te protege, te cuida, te rescata. Y Dios sí nos va a rescatar. No solo en este momento, pero para el fin de los tiempos también. Y quizás hemos perdido la confianza en Dios. Y quiero retarte. Quizás la has perdido, quizás has caído en los momentos inesperados de esta vida. Y quiero retarte otra vez a confiar en Dios, a confiar en las promesas que Dios nos da y que Dios nos dice, no solo en este salmo, pero a través de toda su palabra, a través de toda su Biblia, que podemos creer en Él, que podemos abrazar estas promesas. Y podemos seguir adelante, porque nuestra esperanza va más allá de lo que podemos ver, pero va hasta lo que Dios ya hizo por nosotros. Dios dio su vida por cada uno de nosotros. Ya cumplió su promesa y ahora la vamos a ver cumplir día a día en nuestras vidas. Gracias por escucharnos. Si te gustó el mensaje o sabes de alguien que debería escucharlo, compártelo. También te invitamos a que nos sigas en nuestras diferentes redes sociales que te estaremos compartiendo en la caja de descripción y así puedas acompañarnos en nuestros siguientes eventos. De nuevo, gracias por apartar un tiempo para escuchar lo que Dios tiene para ti. Ten una bendecida semana.